¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ha costado decir no? ¿Verdad? Muchas veces, o a lo mejor sí, hemos dicho no, pero luego nos hemos sentido culpables. Ese es un problema y es bastante común, el de poner límites, ¿verdad? Vamos a hablar justo de este tema con David, que bueno, hemos elegido este tema porque es algo bastante común, el de no saber decir no. Es muy habitual, yo diría que es una de las conductas que a las personas más nos cuesta. El poner límites o el decir no, parece que es algo que nos trae por el camino de la amargura. Pero fíjate, una palabra tan sencilla, no, y es que, pero somos casi incapaces de decirla. Yo creo que su sencillez encierra mucha complejidad, ¿no? Porque al final decir no a alguien o marcar un límite nos conecta con ciertos miedos, como son el miedo al rechazo, el miedo al abandono, lo que pueden pensar de mí. Y eso puede hacer mucha pupita. Además es que esto de constantemente querer agradar a los demás agota, ¿no? Emocionalmente y mentalmente también, ¿no? Sí. Es verdad que en el corto plazo nos alivia el malestar emocional de tener que marcar un límite e irme a casa contactando con ese miedo al rechazo, ¿no? Y el ¿qué pensarán de mí? Pero es que a largo plazo, al final, eso nos enreda en la vida, eso nos limita y hace que nuestra autoestima se vaya definiendo en base a la valoración que hace la otra persona. Además de que si yo no pongo un límite, las otras personas entran en donde se supone que no tienen que entrar. Claro, desde luego. Fíjate que lo decíamos también antes de empezar nuestra sección y comentábamos que, claro, esto me pasaba a mí también, que al principio me costaba mucho decir que no, pero luego empecé a valorar las dos opciones y pensaba, bueno, si digo que no, me he quitado rápido el problema y no voy a hacer lo que no me gusta y paso un mal rato solo ahora, pero si digo que sí, pero realmente la respuesta es no, tengo que estar bastante tiempo arrastrando con lo que realmente no quiero. Claro, al final, cualquier conducta que no forma parte de nuestro repertorio de conducta es como entrenar un músculo. El primer día nos cuesta mucho y salimos con agujetas, pero conforme lo vamos haciendo va entrando a formar parte de nuestro repertorio de conducta y cada vez vamos diciendo más no y vamos mandando pues, a donde hay que mandar a la gente que intenta trascender nuestros límites. Gente que además, cuando le ponemos un límite, se enfada porque se estaba aprovechando de ese límite, ¿no? Y eso ya nos da una señal de cómo estaba haciendo esa persona con nosotros. Y además, fíjate, porque es muy curioso, porque al principio cuando decimos no y no estamos acostumbrados, lo pasamos muy mal, nos sentimos incómodos, porque es la costumbre, ¿no? Pero es cierto que después empiezas a cogerle el gustillo, a decir no, simplemente vas diciendo que no por la calle. No. Y es verdad, bueno, que te sientes más aliviado, ¿no? Claro. A ver, cuando yo quiero marcar un límite y marcar el límite me conecta con ese miedo, me va a hacer sentir culpable, prefiero no marcar el límite porque así me evito esa sensación de malestar emocional. Eso en el corto plazo. Pero es que en el largo plazo mi vida se enreda y, como he dicho antes, dejo entrar a alguien en mi espacio interpersonal, por ejemplo, ¿no? Si yo lo puedo hacer al contrario, puedo contactar con mi miedo, dejarlo como un compañero, decir que no porque para mí es importante mi amor propio y mi autorrespeto, y eso en el corto plazo me va a hacer sentir mal, culpable, pero en el largo plazo me va a generar orgullo, satisfacción, bienestar psicológico y haberme alejado o haber marcado una barrera con alguien que estaba intentando aprovecharse de mí. Y esto de no saber bien cómo poner límites también es típico de una baja autoestima. Claro. Se puede decir, ¿no? Sí, al final, a ver, la autoestima no es que explique las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede entender como la sensibilidad a la validación externa. Si mi yo está construido en base a que los demás me acepten, me den una palmadita o lo que dicen los demás de mí, me va a costar mucho exponerme a que tú, por ejemplo, puedas rechazarme porque yo te pongo un límite. Claro. Entonces, hay que trabajar también el que mi autoestima, mi autoconcepto o mi yo dependa también de mí, no solo de la persona que tengo delante, porque si solo depende de una variable, la otra está vacía, entonces me aferro a esta, pues como un koala a la pierna de su cuidador. Ya, exactamente. Y es cierto también que si esto pasa en una relación con nuestra pareja y desde el principio no sabemos decir no, es verdad que luego esto se hace una bola cada vez más grande y se complica cada vez todo y ya casi podemos decir que empiezan a manipularnos. Exactamente. Cuando la persona con la que estoy es sana, va a entender que a mí me cuesta poner límites porque se ha molestado en conocerme y me va a ayudar a marcar límites.
Como dije la otra vez, si la persona es más tóxica que lamer una barandilla, pues lo que va a hacer es aprovecharse de mi falta de conducta, de poner límites, para obtener todo lo que quiera de mí y no respetarme. Es muy habitual esto de empezar a lo mejor una relación y tener miedo a decir no, a poner límites por miedo a perder a esta persona. Es que el miedo a perder es muy fastidiado, entonces siempre parece que vamos a las citas o estamos conociendo a alguien y somos demasiado complacientes porque necesitamos encajar, necesitamos gustar, necesitamos ser validados. De tal manera que si algo Pero me es a molesta... la fuerza casi, sí, porque parece sí, que... Claro, me lo trago y entonces no lo digo. Entonces se va produciendo un vínculo totalmente asimétrico y cuando ya reviente y algo me haga daño, o no voy a saber poner el límite, o la otra persona no me va a permitir poner ese límite. Y entonces ya tenemos la trampa, por ejemplo, de una dependencia emocional o de una relación de maltrato, por ejemplo. Claro, esa es una alarma. Cuando vemos que estamos intentando forzar las cosas, que esta también es una manera de forzar las cosas, ¿no? Intentar encajar, como decías tú, adaptarnos a las situaciones constantemente. Claro. Esto a lo mejor nos tiene que hacer pensar que quizás esa no es la relación que deberíamos de tener, de seguir. Al final, una relación sana, en esencia, es una en la que yo me siento libre. Si en una relación no soy capaz de poner límites, para no echarme toda la culpa de no saber poner límites, también puedo pensar que a lo mejor el contexto en el que yo voy a poner un límite no es sano y ese contexto no me permite poner un límite. Entonces ya no es responsabilidad mía, sino que es responsabilidad de la otra persona que me bloquea la conducta de poner un límite. Claro, yo entiendo perfectamente que para poder solucionar este problema te necesitamos a ti, a los profesionales como tú, por supuesto, pero ¿cómo podemos hacer? A lo mejor no sé si hay algunos tips también para empezar a entender que sí, hay que poner límites y podemos hacer a lo mejor algunos ejercicios en casa sencillos, ¿vale? Que no la líen mucho y que, bueno, nos ayuden a decir, mira, no, simplemente. Es una pregunta muy interesante, más allá del busca ayuda que siempre respondo. Podría ser, cuando vamos a hacer una conducta, plantearnos al servicio de qué está esa conducta. Puede estar al servicio de librarme de la culpa, puede estar al servicio de no sentir el rechazo de la otra persona, o puedo plantearme que esté al servicio de mí, de mi protección. Entonces, entre esas tres variables que he dicho, que la que tire de mi conducta sea la que tiene que ver conmigo, mi protección, mi yo, mi autoestima o el marcar límites a la otra persona. Es verdad que eso tiene unas consecuencias a corto plazo, que son la culpa y el malestar emocional y tocar ese miedo al rechazo, pero en el largo plazo me voy a sentir empoderadísimo. Claro. Es cierto que a lo mejor son emociones que nos pueden asustar porque nos parecen tan grandes e incontrolables que a lo mejor decimos, ¿cómo voy a gestionar todo esto yo solita? Claro. ¿No? Pero es cierto que luego poco a poco, como todo, sí que se va encajando, ¿no? Y se va a gestionar poquito a poco. Muy poco a poco, es decir, cuando no sabemos hacer una conducta, cuando llevamos 30 años de vida sin ser capaces de hacer una conducta, por ejemplo, como dice mi compañera Marta Novoa, con el síndrome de la niña buena, donde te obligaban a darle un beso a doña Carmen y tú aprendías que los demás eran mucho más importantes que tus necesidades y tus límites. Claro, llegamos a adultos y no sabemos hacer eso, de tal manera que cada pequeño pasito, porque a lo mejor para otra persona es facilísimo, pero para mí es un mundo. Entonces, pequeños pasitos que yo voy dando, me los voy reforzando verbalmente. ¿Cómo? Pues mediante la autocompasión, ¿no? Un besito. Sí, eso es cierto. Es un tema muy complejo, la verdad, que tendríamos que profundizar muchísimo, pero es cierto que yo conozco muchísima gente que es incapaz de decir que no. Y entonces esto casi que preocupa bastante. Sí, al final yo lo veo mucho, ¿no? en la clínica, porque prácticamente todas las personas que vienen pues pueden tener esa dificultad para poner no, y yo algunas veces las pincho, ¿no? Para que me tengan que decir a mí un no, y al final refuerzas esa conducta y te sientes un campeón por haber hecho algo que no has hecho nunca y eres capaz de hacerlo, y es una sensación maravillosa, ¿no? Y luego eso te lo puedes llevar a tu casa y generalizarlo en tu entorno y en tu contexto,
y la sensación es muy bonita. Hay que ser compasivo con uno y entender Claro. que hay que ir muy poco a poco cuando Claro. no hemos sabido hacerlo anteriormente. Bueno, quizás a lo mejor nos resulta un poquito violento directamente decir no, pero podemos hacerlo de otra manera y empezar a decir a lo mejor, ¿y por qué no vamos a hacerlo de otra manera, de esta manera? Vale. Y probamos. Sería como no bloquear del todo, Claro. sino ofrecer un Sí. camino alternativo. Oye, entiendo lo que dices, pero no me siento muy cómodo o muy cómoda haciéndolo así que ¿qué te parece Eso. si lo hacemos de otra manera? Se puede encontrar un equilibrio Sí. también para que los dos estemos contentos, como por ejemplo en una relación de amistad o en relación en pareja, Eso da es. igual. O relaciones familiares. Claro, porque muchas veces también hay que entender a la otra persona que a lo mejor lo que nos ha pedido no nos hace sentir cómodos, pero podemos encontrar un punto intermedio para las dos Eso es, personas. además, hay un derecho universal y básico que tenemos las personas, que es el derecho a decir que no. Claro. Entonces, nadie nos lo tiene que invalidar, porque si nos lo invalida, nos lo pone súper difícil. Sí, desde luego que sí. Bueno, no sé si a lo mejor son más las personas más mayores que tienen esta dificultad en decir que no, o son más los adolescentes. No sé si tú has notado a lo mejor algo. Depende. Al respecto, A sí. ver, cuando las personas nos vamos haciendo mayores, es verdad que vamos automatizando conductas. Entonces, si llevas toda la vida sin decir no o sin marcar un límite, cuando llegas a adulto, ¿no?, te cuesta mucho más. Claro. Pero es verdad que a lo mejor un adolescente que ha sufrido acoso escolar, que es algo terrible, pues le cuesta también muchísimo, al igual que ese adulto, el poner límites. Entonces yo diría que no hay diferencia. Depende de la vivencia de cada uno Eso y es, que nos ha depende marcado. de la historia de aprendizaje, ¿no?, la vida que llevamos detrás y del contexto en el que estamos. Porque es verdad que a veces decimos que tenemos que nosotros aprender a hacer cosas, pero es que el contexto al final es el que tiene lo determinante. En un contexto tóxico es muy difícil que yo pueda poner un límite, y a veces no tengo que poner un límite, sino que tengo que largarme de ahí y dejar un agujero con forma de David en la puerta. ¿Tú has tenido problemas para poner límite alguna Media vez? vida he Sí, tenido ¿no? problemas para poner límites. Bueno, un poco como todos, ¿no? Claro. Sí, es Sí, que- la vida es difícil. Sí, parece que es sencillo, pero no lo es. David, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti.